En el video anterior les prometí contarles las otras anécdotas que me pasaron en la ex hacienda de Chautla y lo prometido es deuda. Si no han visto el video anterior, les dejo el link por aquí para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, estas son las otras anécdotas. Les contaba en el video anterior que después de lo que nos había pasado, quisimos regresar a grabar nuevamente, pero esta vez quisimos hacerlo ya más noche. Le contamos estas historias a otros amigos y ellos no nos creían, entonces dijeron vamos a quedarnos a acampar y nosotros íbamos a grabar, etc. Nos pusimos de acuerdo, íbamos nosotros, los que originalmente íbamos, más los chicos estos que se iban a quedar a acampar. Ellos llevaban sus cámaras, etc. y nosotros llevamos nuestra cámara, pero en esta ocasión quisimos ir más preparados, así que llevábamos 2 kilas para que no nos pasara lo que la ocasión anterior. Llegamos a la hacienda y los guardias nos dijeron que nos dejaban pasar porque les habíamos dicho que nos íbamos a quedar a acampar. Generalmente cierran el acceso como a las 7, 8, bueno, hace años así era, no sé ahora, pero hace años a las 7, 8 ya cerraban por completo, ya no te dejaban pasar, a menos que te quedaras a acampar en el lugar. Entonces le dijimos que nos íbamos a quedar, aunque nosotros no nos íbamos a quedar, ellos sí, pero nosotros no, así que le mentimos al guardia y nos dijo sí, no hay problema, pásense, y ya nos dejaron entrar. Lo primero que quisimos hacer fue subir al castillo, pero ya estaba cerrado. Uno de los otros chavos que iban conocía a uno de los guardias y trató de convencerlo para que nos dejaran subir, y el guardia finalmente accedió. Nos llevó hacia el castillo y nos abrió la puerta de las escaleras y nos pidió que por favor cuando termináramos de subir y bajar del castillo que le fuéramos a avisar hacia la parte de la hacienda. Les expliqué en el video anterior que tú llegas al lugar y está la hacienda, pasas como una zona de donde está la hacienda, una capilla, etcétera, unas escalinatas, unas fuentes, y hay como una especie de terreno donde después encuentras la laguna y hasta el fondo está el castillo. Entonces está un poquito lejos el castillo de la hacienda en sí. Entonces cuando llegamos al castillo, el guardia se retiró y nos dijo que iba a ir hacia la parte de la hacienda porque ahí estaban los otros guardias, y que le avisáramos por favor para que él pudiera cerrar el castillo. Como les comenté en el video anterior, en el castillo hace muchos años no había nada en la parte de adentro, solamente hay un restaurante en la parte de abajo y ese es el lugar donde había acceso, y el acceso de las escaleras que era para subir al castillo, ver el panorama y bajarte. Ese es el acceso que antes tenían los turistas, ahora no sé cómo esté, pero antes nosotros nos subíamos a esa parte y nos gustaba estar arriba del castillo bastante tiempo. Esa noche quisimos grabar todo el panorama en la noche porque se veía bastante tétrico, porque no hay iluminación a excepción de la iluminación de la luna. Ahora les repito, no sé si esté cambiado el asunto y ya haya iluminación, pero antes no había nada. Entonces subimos todos en las escaleras del acceso al castillo y ya estando arriba empezamos a platicar sobre cosas chistosas, etc. Realmente no estábamos asustados, nuestra intención no era esa, sino divertirnos. Así que no estábamos grabando nada, solo estábamos platicando. En el video anterior les expliqué un poquito cómo está el castillo, les voy a volver a explicar para que entiendan. Está el castillo de forma rectangular, hacia los lados tiene 2 torrecitas. Esta es la torre donde están las escaleras de acceso. Subes las escaleras en forma circular, llegas a la zona rectangular del centro y ahí es donde puedes ver el panorama. Antes nosotros llegábamos aquí, en el centro hay como una chocita que está hacia adentro del castillo. Lo que hicimos esa noche fue que en ese techito, no sé cómo explicarlo, había como unos barandales en forma rectangular en donde tú te podías asomar hacia el centro del castillo. En eso entonces, les repito como en la historia anterior, que nosotros nos asomábamos en los barandales y lo único que veíamos hacia adentro del castillo era un salón enorme que estaba como enduelado, o sea, tenía madera, el piso era de madera y no había nada, o sea, estaba muy polvoso, hasta se veía como la tierra porque estaba muy muy descuidado y habían unas cosas ahí como que estaban arrumbadas. En la parte de enfrente del castillo pues estaba la zona del restaurante, pero desde arriba no se puede ver el restaurante, solamente se ve ese salón grande enduelado. Entonces lo que nos pasó fue lo siguiente: estábamos echando relajo allá arriba del castillo cuando se nos ocurrió asomarnos precisamente en esos barandales y todos estábamos echando desmadre y estábamos pensando qué es lo que pudo haber pasado hace muchos años cuando construyeron el castillo. Unos decían que seguramente era un salón de baile, etcétera. Estábamos haciendo mucho ruido y la verdad es que todo estaba en silencio, solamente se escuchaban nuestras voces y se escuchaban con muchísimo eco porque estábamos asomándonos hacia el interior y como les digo que está todo vacío, como estaba todo vacío, pues se escuchaba muchísimo eco. Y ya estábamos en el desmadre cuando de repente todos estábamos viendo hacia el centro del castillo, hacia ese saloncito,
cuando de repente escuchamos un golpe demasiado fuerte, como si tiraran un objeto pesado. Yo me imaginaba como un closet o no sé, algo grande que se caía sobre la duela. Entonces, como había mucho silencio, el golpe fue bastante fuerte y retumbó y se escuchó el eco así bastante fuerte. Entonces nosotros nos sobresaltamos por el ruido tan fuerte que habíamos escuchado y nos empezó a dar miedo, porque la verdad nosotros fuimos testigos de que el policía que nos abrió se había regresado hacia la hacienda, porque desde arriba pues se ve todo. Entonces nosotros vimos cuando el guardia caminó hacia la hacienda y según nosotros no había nadie ahí más que nosotros y no había nadie dentro del castillo. Entonces nos espantó muchísimo ese ruido. Como nos espantamos mucho, nos regresamos a la zona como de la parte donde tú puedes ver todo el panorama y estábamos dialogando en sobre qué pudo haber pasado. Unos estaban diciendo que seguramente eran los guardias que nos querían espantar, etcétera. Y justo estaban dialogando sobre eso cuando yo estaba del lado de las escaleras y empecé a escuchar claramente como unos pasos iban subiendo las escaleras. Las escaleras son bastante altas, así que empecé a escuchar los pasos desde la zona de abajo hasta arriba. Cuando empecé a escuchar que se empezaban a acercar, me empezó a dar mucho miedo y les dije a todos que por favor guardaran silencio, porque seguramente ya venía un guardia a sacarnos de ahí, a decirnos que ya nos fuéramos porque estábamos haciendo relajo o qué sé yo. Y todos empezaron a callar y ya nos íbamos acercando hacia la parte de las escaleras para ya regresarnos. Pero la verdad a mí me dio mucho miedo porque empecé a escuchar los pasos cada vez más cerca, pero no escuchaba voces, ni veía una luz, ni nada, porque el guardia pues llevaba su lámpara. Pero no veía ni luz, ni escuchaba voces, ni nada. Solamente escuchaba los pasos que subían lentamente las escaleras. De repente los pasos se dejaron de escuchar y les dije a todos que por favor se callaran. Como no me hacían caso, les hice así shh, para que se callaran y todos empezaron a hacer lo mismo. Entonces todos empezaron a callar entre ellos. Pero justo cuando la última persona que estaba a mi izquierda dijo shh, yo escuché del lado de las escaleras que alguien nos hizo igual, nos hizo shh, pero muy fuerte. Entonces yo me espanté porque volteé y no había absolutamente nadie en las escaleras, pero el shh se escuchó justo casi enfrente de mí. Entonces me espanté muchísimo y abracé a la persona que estaba a mi lado y les dije, es que vámonos porque escuché algo y no hay nadie. La única manera de regresarnos era por ahí mismo y yo no quería pasar por ahí porque acababa de escuchar ruidos y ni siquiera había nadie. Entonces todos se espantaron mucho y corrieron y gritaron y se empezaron a bajar las escaleras y pues no me quedó de otra más que ir regresarme por ahí mismo. Y pues ya bajamos todos lo más rápido que pudimos. No podemos correr porque las escaleras están muy peligrosas y los escalones están bastante pequeños, entonces íbamos lo más rápido que podíamos. Y ya estando abajo empezamos a irnos hacia la zona de la hacienda y todos estábamos muy espantados, más yo porque había escuchado eso y empecé a preguntarles a los demás si todos habían escuchado también el shh que yo escuché y todos me dijeron que sí lo habían escuchado, pero que no veían a nadie o no vieron quién fue que lo hizo. Llegamos hacia la zona de la hacienda y vimos al guardia que estaba platicando con los otros guardias, o sea que el guardia que nos fue a dejar no había sido y los guardias que estaban ahí en la hacienda pues tampoco habían sido, porque nunca vimos a nadie llegar hacia el castillo. Les digo que desde arriba se puede ver todo y la verdad es que no vimos a nadie. De hecho, cuando bajamos todos espantados vimos como alrededor para ver quién estaba ahí y no había absolutamente nadie. Ya en la hacienda le comentamos esto al guardia y nos dijo, pues yo les dije que pasaban cosas, etcétera, y así hasta como que se estaban burlando de nosotros. Y nos dijo, no, pero eso no es nada, a mí me han aventado y no sé qué. Y como que nos empezaron a contar otras historias ellos y la verdad sí nos empezaron a espantar muchísimo. Nos empezamos a sugestionar, así que les dije, ¿saben qué? Ya vámonos. Entonces nos fuimos, solo se quedaron los que iban a acampar. Y bueno, ellos sí me contaron como que les pasaron cosas bastante extrañas. No recuerdo exactamente todo, no grabaron nada, eso sí, solo nos contaron como sus anécdotas. Pero ya eran como las 9 de la noche y como les dije en el video anterior, esa zona es bastante peligrosa. Teníamos miedo y también estábamos preocupados porque nos pasara algo, así que nos regresamos a nuestras casas. Lo que nos pasó pues no lo grabamos porque no pusimos la cámara a grabar en ese instante, pero pues sí nos espantamos muchísimo. Desde entonces jamás he querido regresar al castillo en la noche, porque pues sí, me da muchísimo miedo. Y esas fueron las anécdotas que me pasaron en la ex hacienda de Chautla. Y si no han ido, pues vayan para que la conozcan, y si se pueden quedar en la noche, pues vayan, y si les pasa algo extraño, coméntenmelo aquí en la cajita de comentarios. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan.